bienvenidos a todos, gracias por sumarse a una nueva clase del curso de programación con Python. Les agradezco mucho el esfuerzo, yo sé que está frío y a veces dan ganas de seguir durmiendo, ¿no es cierto?, para no perder el calor, pero bueno, hay que enfrentar el día y seguir, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco otra vez que se hayan sumado. Hoy estamos en la clase número 9. Vamos a seguir un poquito más con el tema de archivos. Vamos a ver algunas otras posibilidades para trabajar con archivos, más que nada desde el código, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver algunas funciones interesantes que tienen que ver con lo que son las cadenas de texto, los strings. Bien, vamos a compartir pantalla. Obviamente vamos a revisar el desafío anterior. Era un solo desafío, así que vamos a arrancar por eso en particular. Bien. Vamos a ver el desafío de la clase 8. ¿Sí? Recuerden que las grabaciones van quedando acá. Tienen todas las clases grabaciones. Así que vayan viendo que ahí están resueltos los que son los desafíos de la semana anterior. Y también la explicación del tema de cada clase en particular. Bueno, vamos al desafío de la clase 8. Era un solo desafío. Desafío número 15. Realizar un programa que cargue 4 personas con sus datos, donde tiene que pedir por consola lo que sería el nombre, el apellido y la edad. ¿Sí? Se van a hacer un diccionario y luego recorrer ese diccionario y escribir en el archivo .txt o CSV. Un segundito, tengo el micrófono abierto. Lo cerramos. Si no van a hablar, cierran los micrófonos si no sale el audio de fondo. ¿Sí? Bien. Bueno, ya también habíamos manejado una estructura de diccionario con listas, ¿sí? Yo lo hice de esa manera y inclusive elegí la extensión TXT, ¿sí? Pero podría ser quizás la extensión CSV también es válida, ¿no es cierto? Los datos de cada persona deben estar separados por comas dentro del archivo. Es decir, que cuando yo abro el archivo, más o menos me tengo que encontrar algo como esto. Juan, Pérez, 19. Es decir, el nombre, la edad, el apellido, perdón, y la edad. Bien, vamos a arrancar con esto. La primera parte ya nos va a resultar bastante similar a ejercicios anteriores. Así que bueno, vamos a abrir el Visual Studio Code. Pensé que estaban escribiendo acá, pero no, se ve que no. Bien. Bueno, antes que nada, para trabajar con archivos, lo que habíamos hecho en la clase anterior también, es en esta parte, en el Visual Studio Code, configurar la carpeta donde voy a trabajar. Si yo tengo una carpeta donde voy guardando todos los archivos, el código que vamos generando en cada una de las clases. Entonces, en mi caso, yo me fui a archivo, acá fui a la parte de abrir carpeta, y acá fíjense que elegí la carpeta, en este caso curso Python, ¿sí? Y seleccionar carpeta. Eso ya lo tengo hecho, entonces acá le voy a poner cancelar. Ustedes cuando hagan clic acá en el explorador, ahí van a aparecer, ¿no es cierto?, lo que son los distintos desafíos con otros archivitos que son las prácticas que vamos haciendo, ¿cierto? Bien. Ahora, lo que eso es importante, porque vamos a trabajar con archivos. Si no, cuando abrimos el archivo le tenemos que especificar la ruta, lo cual es más complejo. Más vale ustedes
Ustedes si quieren, créense en una carpeta, si no lo tienen organizado como yo. Y ahí adentro la abren, como les dije, archivo, abrir carpeta, la seleccionan, la que ustedes quieran, y ya les va a quedar acá. Entonces, cuando cree el archivo, no les va a tirar error. ¿Sí? Lo ideal sería que nosotros pongamos el nombre del archivo, la extensión, y lo cree en la carpeta donde está. Pero a veces en el Visual Studio Code no funciona tan así. En cambio, cuando hacemos esto de abrir nuestra carpeta, nos evitamos que nos tire ese error. Bueno, acá lo voy a cerrar. Luego lo voy a ir abriendo, pero vamos a concentrarnos en el código. Me abro un nuevo archivo y acá vamos a elegir que sea de Python. Entonces vamos a arrancar con el código. Lo primero es crear el diccionario. Le ponemos persona, creo que este nombre ya lo habíamos utilizado. Abrimos las llaves propias del diccionario. Luego van lo que son las claves y lo que es el valor. En este caso la clave va a ser nombre. Perdón, acá van los dos puntos. Y va a tener una lista donde vamos a ir guardando los valores. Yo lo encaré de esta manera, quizás si alguno lo encarga de otra manera no hay problema. ¿Sí? Son distintos enfoques. Lo importante es que guarde varios nombres, varios apellidos y varias edades en el diccionario. O sea, ustedes después vean cuál les resulta más sencillo. ¿Sí? De esta manera la trabajamos en ejercicios anteriores donde ponemos la clave, dos puntos, lo que es la lista, y entonces aquí adentro en la lista puedo guardar la cantidad de nombres que quiera, la cantidad de apellidos que quiera. Es mucho más versátil para trabajar. Acá creo la última lista, nombre, apellido. Hasta acá más o menos el código que ya lo vimos, se los he mostrado también en clases anteriores. Y como tengo que cargar 4 personas, uno puede hacer un ciclo, un bucle repetitivo, puede ser un bucle while o for. Yo acá elegí for, pongo por ejemplo for i en range, como son 4 personas, escribo 4. Son 5, 6. Esto porque sé que voy a cargar 4 personas. Entonces acá arrancamos utilizando una variable nombre, por ejemplo, para tomar de consola nombre, ingrese el nombre, el mensaje este ustedes lo pueden personalizar y poner lo que ustedes quieran completar. Bueno, cada vez que voy tomando un nombre lo puedo ir agregando al diccionario, lo puedo hacer así o puedo primero pedir todos los nombres, guardarlos en variables, después cargarlos. Hay distintas maneras de resolverlo. Entonces acá voy a llamar al diccionario persona y para agregar esto, primero tengo que elegir la clave. Le voy a agregar a la clave de nombre y ahí ustedes van a ver que la clave nombre en la variable es una lista, así que tiene el método append. Append, y que te voy a pasar la variable nombre. Entonces acá estoy en la línea 8 tomando el nombre por consola, lo guardo en la variable, luego utilizo acá el método append, que es de la lista, y le estoy agregando la clave nombre. Es decir, que el nombre este va a ir por acá dentro, en algún lugar, digamos. ¿Sí? Luego, el otro era apellido. Igual, otra vez el input, mensajito, ingrese el apellido, personas. Después esto van a ver que es muy parecido ahora. La clave de apellido, append, y acá apellido. Ahora me falta lo que sería la edad. Acá la edad
Eh, acá la edad, como no voy a hacer ningún cálculo, lo puedo tomar directamente con input. Recuerden que lo que ingresa acá es una cadena de texto. Vamos a hacer un cálculo, hay que convertirlo a entero o flotante, un tipo de dato numérico. Ya también vimos en clases anteriores. Bueno, ahora en la edad, fíjense que este código es muy similar, así que cuando uno ya aprende a hacer una línea, lo otro es bastante parecido. Bien, hasta acá, básicamente lo que hice es crear el diccionario. Voy tomando los nombres por lo que es la consola, ¿no es cierto? Eso lo voy haciendo 4 veces, porque es un for, para repetirlo 4 veces, y ya lo cargué al diccionario. Hasta acá, digamos, simplemente tengo cargado el diccionario. Lo que voy a hacer ahora es abrir el archivo. Abrir un archivo. Porque la idea es que esto lo guarde en el archivo. Entonces, como les decía, acá puedo elegir una variable también. Acá le puse contenido. Contenido, puede ser archivo. Acá el open, abrir. Y acá va el nombre. Esperen que acá hay alguien. Me disculpen, pero bueno. Manuel, sí, si querías decir algo. Buen día, Julio. Sí, quería consultar, por ejemplo, cuando estamos haciendo el código para averiguar todos los datos de la persona, ¿no podría ser un paso más poner un contador más uno? Sí, No sé también. si... Ah, Sí, bien, sí, sí, sí. También es probable. Sí, sí, sí. Para que, por ejemplo, te vaya, como hicimos en ejercicios anteriores, ¿sí? Que de la persona 1, la persona 2 también. Sí, bien. sí, sí, ustedes le pueden agregar, sí, la vayan pidiendo, prueben. También puede ser a veces, si este código lo va a usar una persona que muy poco usa la computadora y ustedes lo quieren hacer más amigable, le pueden agregar toda la información Claro, yo decía para el tema para ahorrar código. Digo que no, a ver, no es por no querer hacer nada, pero sino hacerlo más rápido tal vez. A ver, tan rápido a veces tampoco es tan bueno, pero eh, yo digo para una cuestión más de acelerar la interpretación del código o de escribir más rápido el código para que, sí, para que sea más fácil leerlo incluso. Sí, sí. Siempre está bueno poner comentarios. Sí. Muchos de ustedes por ahí lo resuelven los desafíos de otra manera. Entonces yo a veces me quedo pensando, viendo, porque a veces uno cuando de la primera vista no lo llega a entender, después se pone a ver, a analizar, y a veces está bueno que agregar, cuando es el código, digamos, complejo, o sea, si ustedes van a hacer un print, no es necesario aclarar, acá voy a mostrar por consola, porque ya a esta altura todos nos damos cuenta, pero por ahí ustedes lo pueden hacer de distintas maneras, no siempre, o sea, no hay un solo camino para resolver el código. Y por ahí está bueno agregar comentarios como para explicar lo que quisieron hacer. ¿Sí? O en algunos casos por ahí también arrancaron bien y quedó ahí medio como, a mí me quedó en la nebulosa porque yo decía, algo le está faltando. Y de hecho no terminaba de completar el desafío porque le faltaba cómo terminarlo. Entonces, y por ahí mi pensamiento es, ¿lo entendió o no lo entendió? Quizás pensó que hasta acá era o quizás lo intentó y se quedó así, cortado. Y por ahí otros que lo resuelven todo, pero lo resuelven de otra manera y está bien, porque al final termina cumpliendo con lo que es el desafío. Pero son distintas maneras de codificar. Pero como les digo, hay veces que abro el código y lo veo, lo trato de pensar, lo pruebo, me tomo ese tiempito porque por ahí uno lo puede ver a simple vista y dice, no, eso está bien. Pero a veces lo probas y puede haber algo que no funcione. ¿Sí? Bien. Acá le ponemos el nombre del archivo, acá le puse persona. Esto se va a crear, en teoría, acá, digamos.
Ven que ya lo muestro. Acá la W para que lo cree, digamos. Lo cree para poder escribir. Debería crearse acá. De momento no tengo ninguno. Tengo prueba TXT y Big Data TXT, creo que era la clase anterior. Entonces acá va a crear este archivo. ¿Sí? Lo dejo todo por ahí, así podemos ver que en esta línea lo que hace es crear el archivo, crear personas. Pero lo que tengo que hacer yo acá es pasar estos datos que tengo en el diccionario al archivo. Entonces, en este caso, acá podemos poner un comentario. Un poco para abajo, no sé por qué. Podemos poner un comentario. Se lo puedo poner guardar datos del diccionario en el archivo. Entonces acá, otra vez un for. Esto, para estos datos, o sea, lo hace rapidísimo en la computadora, ¿cierto? Uno parece que podría ser lento, pero en realidad esto se hace rapidísimo el for, ¿no es cierto? Acá la variable que estoy usando se llama contenido. Esta es una variable de tipo archivo, entonces tiene todos los métodos o funciones, como le quieran llamar, propias del archivo para manejar los archivos. Entonces acá cuando apretas punto, ahí te sale un listado bastante grande. La que yo voy a usar es write, que es para escribir. Entonces ahí voy a escribir adentro del archivo, le voy a pasar lo que tiene el diccionario. Primero era la clave nombre. Y acá, para ir al nombre específico, tengo que pasarle, perdón, así sin el punto, la I. Esto va a ir iterando, va a ir moviéndose por los 4 nombres que se cargaron previamente en el for de la línea 7. ¿Sí? Hice un ciclo repetitivo, ya cargué el nombre, apellido y edad de 4 personas. Están en la estructura del diccionario y lo que yo quiero ahora es ir a la primera, por eso pongo acá ahí, porque justamente este índice arranca en 0. Y acá recuerden que los elementos de una lista arrancan en 0. Entonces justo va al primer elemento. ¿Sí? Acá hay otra cosita que también es interesante. Bueno, yo lo hice separado, pero acá les decía, que ustedes tenían que separarlo por comas. Entonces acá lo que vamos a hacer es ponerle el más, que es para concatenar, y acá entre comillas doble la coma. Entonces va a ir el nombre y va a ir una coma sumada. Y lo otro lo hice acá, lo estoy haciendo separado, pero va a salir junto porque yo no tengo el carácter de retorno del carro. ¿Entienden? No tengo, digamos, el barra n, y ahora después, en un ratito les voy a mostrar. Entonces acá va apellido, acá va el apellido que corresponda, y acá le voy a sumar la coma, perdón. Otra vez, contenido. Acá, persona, abrimos la verdad, la I. Y en este caso, para que me quede en una línea y baje, porque si no queda todo junto, ahí tengo que agregar el carácter de retorno de carro, que en este caso se agrega con comilla doble. La barra es esta barra, la barra invertida se dice por ahí. Esta barra es la otra, la que sirve por ahí para dividir, y la otra barra búsquenla. A veces en los teclados de las computadoras de escritorio está debajo de la tecla escape. Acá lo tengo mezclado arriba del enter, pero este me va a dar el enter. Entonces, en una línea va a aparecer el primer nombre, el primer apellido y primera edad. Enter en la segunda, segundo nombre, segundo apellido y segunda. ¿Sí? Tengo que silencio acá un poquito. Hay 2 personas, perdón. Somos 14.
Bien. Bueno, ahí estaría guardando los datos. Y por último, salgo del for. Eso es importante. Salgo del for. Y acá vamos a cerrar un poquito el código para que quede todo junto. Mostrar los datos. Entonces acá, otra vez el mismo for. Y acá vamos por la consola. Free. Entonces acá voy a poner persona. Primero puse el nombre. Esto es parecido a lo que estaba haciendo anteriormente. Acá va la I para que vaya iterando. Acá le voy a tener, lo voy a ir mostrando así. Tomándole la coma. Para que se pueda ver. Más. Hay otra coma de acá. Y quedaría otro más. Y recuerden que el más es para concatenar. Acá viene la edad. Y ahí estaría. ¿Sí? Ahí me estaría mostrando por consola, ¿no es cierto? Vamos a probar, a ver acá cómo sale. Y si no, le podemos agregar acá el carácter enter, pero yo creo que iba a salir bien. Vamos a guardar primero esto. Guardar. Acá el desafío es de 15. Desafío 15 y guardar. Bueno, vamos a correr. Nos llevó bastante escribir el código, no me estoy dando cuenta en cuánto tiempo. Ahora acá debería aparecer un archivo personas.txt. Lo vamos a correr. Primero tengo que ingresar los nombres, ¿cierto? Una vez que ingrese los nombres, la edad, todo eso debería generarse el archivo. Agrego un nombre ahí, azar, ¿cierto? Bien. Vamos a apretar Enter. Muy bien. Bueno, ahí me quedó medio todo amontonado, pero acá fui agregando los nombres, ¿sí? Agregando los nombres, la edad, eso se fue repitiendo, me lo fue pidiendo, y luego acá me muestra, ¿bien? Digamos, los datos separados por comas tal cual lo habíamos planteado, ¿sí? Que era la idea. Y por acá aparece personas, ¿ven? Cuando hago clic, lo abro y así también me va a quedar guardado, ¿sí? Porque, bueno, acá en el código, en esta partecita, y cuando lo estamos escribiendo, acá le estamos agregando la coma. Y luego, bueno, lo puedo mostrar ahí, acá también lo fui tomando del archivo, lo fui mostrando, fui sacando uno por uno, y lo fui mostrando por consola.
Bien, este sería entonces el desafío número 15. Como otra compañera. Ah, perdón. Sí, disculpen. Lo que pasa es que a veces no llego a escuchar que están en sala de espera. Bien, 15, buenísimo, buenísimo. 15 personas son. Bien, ahí está el código. Acá están, digamos, los datos mostrados por consola. Y acá está el archivo que le pueden poner TXT, CSV. Prácticamente CSV es un archivo de texto sin formato separado por comas, ¿cierto? Bien, bueno, vamos a cerrar por acá y por acá también. Vamos a ir entonces al tema de hoy, que como les decía, sigue, digamos, el tema de, en la clase 9, vamos a seguir un poco más con el tema de procesamiento de datos, con lo que es el manejo de archivos. Yo al apuntecito, si ustedes hacen clic acá, lo pueden abrir, yo acá ya lo tengo abierto, así que me vengo para acá. Y bueno, lo primero es una pequeña introducción muy rapidita. El procesamiento de datos se produce cuando se recaban datos y se traduce en información utilizable. Por ahí los datos nosotros los podemos llegar a obtener de otros archivos externos, nos pueden pasar un archivo TXT, un CSV, y lo que nosotros queremos hacer quizás es tomar esos datos, ¿no es cierto?, y procesarlos, ¿sí? Acá hay algunas etapas del procesamiento: la recopilación de datos, la preparación de los datos y la entrada de datos. Quizás eso ya lo hace otra persona o lo podemos obtener quizás de internet, ¿no es cierto? Y lo que nosotros podemos hacer es procesarlo, o sea, tomarlo con Python, abrir ese archivo, leer esos datos, cargarlos en un diccionario o procesarlos y luego mostrarlos, ¿sí? Tendría esto mucho que ver con el tema del análisis de datos, ¿sí? Que por ahí sigue este tipo de pasos, ¿sí? Y luego también se pueden guardar, quizás en otro archivo, quizás en otros medios, como por ejemplo una base de datos. Todavía no llegamos a ese punto, pero también es probable hacerlo. Muy bien. Bueno, después lo que vamos a hacer acá es trabajar con un archivito de texto que va a tomar los nombres de una lista y se va a crear. Acá más que nada nos muestra, digamos, continuando con el tema de archivos, otra manera de cómo poder crear un archivo, que es a través de la función print. Por ejemplo, cuando tenga el archivo de destino abierto con una variable archivo y tenga una lista de elementos y quiero que esos datos sean guardados en el documento, en esta situación podría realizar lo siguiente para iterar sobre la lista y al mismo tiempo volcarlo en el documento. Acá está el código, ¿sí? Para por el nombre, abrir el nombre, en la lista de nombres, crea este archivo. ¿Sí? Lo que va a hacer es crear el archivo. Previamente tengo que tener los dos pasos, que es crear una lista y tener el archivo abierto. Y haber creado un archivo y referenciarlo con, por ejemplo, acá la variable archivo. Esto es una variable. Podría ser contenido acá si quiero. Entonces voy a tratar de crear una lista con estos nombres. Acá los nombres son ficticios, uno puede elegir otros nombres, pero la idea es poder cargar, ¿no es cierto?, esto a través del código, acá que lo podemos ver en un bloc de notas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a ir acá, vamos a abrir un nuevo archivo. Un archivo de Python. Y vamos a arrancar entonces. Primero, acá en el apuntecito se creó la lista. Vamos a poner un guión bajo. Lista nombres. Igual, y acá se crea la lista. En el ejemplo decía David. Jorge.
Julieta. Vamos a poner Julieta ahí con J. Me gusta a mí que la primera letra de los nombres sea mayúscula. Yara. Kevin y Julián. Par de nombres al azar. Bien, y luego acá creamos la variable, por eso para seguir el código le pusimos el nombre archivo, lo que ya sabemos con la función open, y acá va entonces el nombre del archivo. En este caso puede ser alumnos.txt. Acá para crear el archivo vamos a utilizar la W. Bueno, hasta ahí tenemos entonces una lista, tenemos un archivo y lo que planteaba el apunte, ¿no es cierto?, es utilizar la función print para poder guardar lo que serían estos datos en el archivo. Entonces, se puede hacer un for con una variable, ya le puse el nombre porque son nombres, los que están ahí, in la lista de nombres, va a ser un recorrido y para guardarlo va a utilizar el for print. Acá va a ir la variable nombre, coma, la puse mal, una P, coma. La palabra clave file, y una palabra clave, file, igual, y la variable, en este caso sería archivo. ¿Sí? File igual archivo. Archivo, contenido, la variable PT. Pero es como que estoy mandando esto, en vez de mandarlo a la consola, lo estoy mandando a un archivo. No me va a aparecer nada en la consola, sino que esto va a ir directamente. Vamos a guardar este archivito. Pasar práctica, clase 9. Clase 9A. Guardar. Bueno, vamos a correr a ver si esto funciona. Esto lo voy a cerrar para los desafíos anteriores como para que no digamos, no moleste. Y ahora me concentro en este código. Ya lo guardé, así que lo voy a correr. Bueno, fíjense que acá no me dio ningún error. Aparentemente lo corrió. ¿Sí? También vamos a limpiar un poquito la consola. Y nos vamos a ir acá. Entonces acá me tengo que fijar los archivos, si hay un archivo que dice alumnos. Bueno, acá está el archivo. A ver, vamos a hacer un clic. Estos archivos se pueden abrir en el Visual Studio Code y efectivamente acá aparecen los nombres que estaban en una lista. David, Jorge, Julieta, Yara, Kevin y Julián. ¿Sí? Uno debajo de otro. ¿Sí? Es decir, acá con este for recorrió la lista y luego puso la variable en string. En vez de imprimirlo por la consola, lo manda al archivo. O sea, es como que lo está imprimiendo, para decirlo de alguna manera, en realidad lo está grabando, lo está guardando en el archivo. ¿Sí? Entonces me quedan acá. Es otra manera, eso lo tienen acá en el apunte. Recuerden que ustedes si quieren lo pueden probar, es este ejemplo. ¿Sí? Otra manera de poder guardar los datos. Acá me aparecen también otras opciones. ¿Sí? Vimos previamente cómo creamos un archivo, cómo guardamos datos dentro del mismo, utilizando Open y Close. También podemos utilizar la palabra whip para cerrar archivo en Python junto con la palabra as. La siguiente tabla muestra el ejemplo que es equivalente a lo visto anteriormente. En este caso, yo también lo puedo mostrar por consola, ¿sí? Con este código, con estas dos líneas de código. Se puede hacer con 2 líneas de código o acá con 3 líneas de código. O sea, este código que están viendo acá
que les voy a marcar es equivalente a este código. O sea, dos maneras de hacer lo mismo. Vamos a probar primero el primero. Entonces nos venimos acá, Enter, salimos del for, la palabra clave es with open, función que ya conocemos, el nombre del archivo es alumnos.txt, solamente le estoy pasando un parámetro como archivo, como, ahí defino la variable archivo y luego por acá podemos usar un print, la variable archivo y puedo usar un método, una función que es read. Read lo que va a hacer es leer el contenido, lo va a devolver por console. Ahora vamos a probar a ver qué es lo que sale, lo vamos a correr. A diferencia del anterior, los nombres aparecen por consola, el archivo queda lo mismo, lo único hay un proceso en el cual, digamos, se crean, digamos, otra vez. Cuando crea quiere decir que si el archivo existe, acá en la línea 2 lo va a volver a crear. Podemos probar de cambiarle acá en vez de Julián, Ignacio, por ejemplo. Lo vamos a correr. Acá vamos a limpiar un poquito la consola. Lo vamos a correr. Y acá aparece, se ha cambiado. Y acá también. Es un proceso que se hace rapidísimo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta. Son distintas maneras de hacer prácticamente lo mismo. ¿Sí? En una primera instancia no utilizamos with, ¿no es cierto? Utilizamos open y close, pero también se puede utilizar esta palabra y de esta manera también puedo mostrar. Fíjense que acá en el apunte, después más adelante nos van a explicar qué es read, digamos, cuáles son estos métodos. Y ahora vamos a probar este otro, que es otra manera también de hacer lo mismo que este. Aquí estamos, la probamos, comentamos acá, comentamos eso con triple, y ahora lo vamos a hacer de la segunda manera. En este caso, se crea una variable archivo, ahí abro, digamos, con open, lo que es el archivo alumnos.txt. Y luego lo puedo imprimir. ¿Sí? En este caso, perdón, en este caso por ahí me lleva una línea más de código. Abrir el archivo y el método read. Este método es propio de la variable que está apuntando, me está referenciando el archivo. Y después lo cierro. Esta por ahí es quizás la manera más viejita, ¿no es cierto? O mejor dicho, la que usamos en la clase anterior. Me va a aparecer lo mismo. Vamos a cambiarle acá el nombre. Vamos a poner Mario, por ejemplo, y vamos a correr el código. Bueno, acá aparece el nuevo nombre y acá también se vuelve a crear con el otro nombre. Como para que ustedes vean que lo está haciendo, digamos. Bueno, son distintas maneras, después uno en la práctica elige la que les resulte más conveniente. Bien, bueno, acá un poquito la explicación de lo que es read y otros dos métodos más, readlines y readlines.
En este caso, el método read lo que va a hacer es leer todo el contenido de un archivo y lo devuelve como una cadena de texto. O sea, devuelve todo el contenido, lo cual lo podemos ver. Si no, también podemos utilizar readline y en este caso devuelve la primera línea. Va a devolver una sola línea. Vamos a probar, vamos a hacer un pequeño cambio, como para que ustedes vean. Acá le agrego readline y lo vamos a correr y lo que va a devolver es el primer elemento. Puede ser que quizás yo quiera hacer eso, necesite de una lista el primer elemento, entonces puedo utilizar este método. Y el otro método es con la S. Fíjense acá en el apuntecito, readlines, de la misma manera que el anterior, pero en este caso devolverá una lista. Ahora va a devolver una lista, una estructura de datos. Y va a incluir el salto de línea, ¿sí?, para cada dato. Entonces cuando yo acá le agrego una S para probar readline y lo corro, lo que devuelve es esta lista. Y aparte le agrega a cada nombre el retorno de carro, el enter. Bien. Bueno, eso en cuanto a readline. Después a ver qué más sigue. Después habla acá, esto no lo vamos a hacer para no irnos demasiado, pero también tiene otro método que por ahí nos puede ser de utilidad. Y acá más que nada habla de lo que son los archivos CSV. Estos son archivos, básicamente, son archivos de texto que están separados por coma o por punto y coma. Y puede estar separado por coma o por punto y coma. En este caso es muy común que estos archivos en la primera línea de ese archivo tenga lo que se llaman encabezados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo a mis datos ordenados, puede ser primero, como decimos hace ratito, el nombre, el apellido, la edad, el DNI, lo que sea. La primera línea quizás tiene justamente esos encabezados: nombre, apellido, edad, DNI. Y después ya vienen los datos en sí: Juan Pérez, 30 y el DNI. Entonces, ustedes pueden usar este código con esta función que se llama nets. Fíjense que acá lo que va a hacer es abrir un archivo CSV para lectura, luego lo asigna con la variable f. Acá podría ser fichero, archivo, contenido de la variable, el nombre lo elegimos. Entonces usa la función nets para pasarse la primera línea y luego a partir de acá va a imprimir solamente los datos, sin el encabezado, ¿sí? Para eso, para probarlo, tengo que tener un archivo de ejemplo, ¿no es cierto? Después ustedes, si quieren, lo pueden utilizar y probar. Y lo último que vamos a ver son métodos que tienen que ver con los strings. Y la cadena de texto es un string que a su vez tiene una serie de métodos para poder manejar los strings. Como los datos pueden venir, cuando los tomamos, los datos que pueden venir en un archivo son básicamente strings, nos pueden resultar de utilidad estos métodos. En este caso, split, este método o función, como ustedes le quieran llamar, separa en un listado con pequeñas partes, indicándole cuál es el separador. Es decir, que si tengo un string y el separador es el espacio, digamos, voy a obtener una lista con varios elementos, ¿sí? Pero también le puedo indicar acá dentro de la función si, por ejemplo, es un archivo CSV que está separado por coma o por punto y coma. Vamos a hacer este ejemplito muy sencillito para que ustedes vean que al final me va a devolver una lista con cada una de las palabras separadas por coma en este caso. Entonces este vamos a hacer, limpiamos por acá, y acá vamos a un nuevo archivo. Python.
acá. En este caso, para el ejemplito, por acá lo que va a hacer entonces es definir una variable, txt, la que ustedes quieran, y le va a asignar una cadena de texto. Hola, ¿cómo están? Es un ejemplo, pero acá quizás la cadena de texto podría ser una línea con datos. Nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, DNI, coma, fecha de nacimiento, coma, legajo, los que sean. ¿Sí? O separados por espacio. Porque el método puede aceptar, si no le pasamos nada como parámetro cuando lo usamos, puede aceptar, digamos, un carácter separador, ¿cierto? Entonces acá genero otra variable porque voy a devolver este resultado con la función split. Pero para sacar la función split tengo que poner la variable print y ahí sale split. Ahí sale split. Entonces acá va a separar este texto, como no, acá adentro no le estoy especificando con qué, lo va a separar por los espacios. Y luego se imprimo la variable para que pueda ver cuál es el resultado. Guardamos. Práctica de clase 9. Guardar. Vamos a correr acá. Vamos a cerrar por ahí si no molesta tanto. Pero corremos. Bueno, y acá fíjense que me devuelve una lista. Cada valor está separado. Vamos a suponer, a ver si en vez de espacios, acá lo separo por comas. El separador son comas. Acá se lo puedo también especificar así. Acá. Lo vamos a correr. Y bueno, igualmente me devuelve la lista. Pero fíjense que ahora yo le borré los espacios y le agregué comas. O sea que yo podría tomar un dato que viene de un archivo externo y lo puedo devolver. ¿Sí? Eso también se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, ahí dejarnos presentes los compañeros. Bárbaro, gracias. A ver, creo que había Álvaro. Álvaro, se nos cayó algo. Ya falta un poquito más, dos cositas más y ya termino. Otra función que puede ser utilizante es el método find o rfind. ¿Sí? Dos opciones. Para encontrar una subcadena, un substring dentro de un string. Cada uno va a retornar la posición en la que se encuentre. Lo único que hay una pequeña diferencia. Find va a devolver la posición de la primera palabra o similitud. Y rfind la última posición. Devuelven las posiciones dentro del string. Recuerden que los strings tienen una posición y esa posición va desde el 0 hasta lo largo del string -1, ¿cierto? Si el string tiene 30 caracteres, va a ir del 0 al 29. ¿Se entiende eso? Porque es un iterable. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este ejemplito de código. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver. Esto lo puedo comentar. Lo voy a hacer acá nomás. Entonces, vamos acá. Y acá arrancamos el código. Acá hay una frase. Fíjense que la frase acá arranca con un espacio y dice ¿quién tiene un amigo tiene un tesoro? ¿Sí? Esa es la frase, el string, digamos, que le estamos pasando. Y ahora vamos a crear acá dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, acá decía result, el resultado, fin. Entonces acá
voy a ir con la frase, porque es el string, digamos, cuando aprieto el punto, ahí me va a filtrar y me va a dar el método. Y acá le tengo que pasar qué es lo que quiero encontrar, ¿no es cierto? La palabra tiene, lo vamos a pasar con comillas dobles. Hay dos veces que aparece la palabra tiene. Aparece acá y luego aparece acá. Entonces acá me va a mostrar la posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me debería mostrar. Y acá el otro, lo vamos a guardar en otra variable. Acá en todo caso R, sim, me va a mostrar la última aparición de la palabra tiene. En la última posición. Y luego, para mostrarlo, lo puedo imprimir. Puedo imprimir por consola las variables. Las dos variables. Y me va a mostrar más que nada lo que son las posiciones, nada más. Después yo podré hacer lo que quiera, porque encuentra la posición a donde empieza. Entonces, lo vamos a correr. Bueno, y ahí me muestra la posición 7 y 22. 7 sería acá y 22 sería acá. ¿Sí? Por ahí pueden ser interesantes cuando manejemos datos, ¿sí? Porque como les decía, vienen en string. Y lo último que vamos a ver es este método join. El método string join es usado para unir todos los elementos de un iterable. Un iterable puede ser una lista, un diccionario, una string, entre otros, con un string específico. Si el iterable no contiene ningún valor en los strings, sucederá un error. Bueno, entonces acá lo que va a hacer es concatenar la lista string con los dos puntos. Entonces vamos a hacer esta última línea de código para que ustedes lo puedan ver. Voy a comentar esto. Y acá al final vamos a meter esa línea de código que arranca con un print. Luego pone un carácter que son los dos puntos. Una coma. Perdón, una coma no, el punto. Porque esto ya es un string. Entonces cuando aprieto el punto, join es un método de string. Join sería juntar, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es abrir los paréntesis y le voy a pasar una lista. ¿Sí? Entonces, en la lista va a ir, por ejemplo, usuario, ¿no es cierto? Y otro elemento de la lista sería 1, 2, 3, 4. Y acá, bien. Bueno, esto lo que va a hacer es poner los dos puntos acá. Usuario, dos puntos, 1, 2, 3, 4. O sea, va a utilizar este carácter para ir uniendo. También puede ser de mucha utilidad. Lo vamos a correr. Bueno, y acá en consola, fíjense que me muestra usuario 2.1, 2, 3, 4. Lo voy a borrar. Y un último ejemplito, rapidito, por ejemplo, acá podríamos poner el guioncito y podríamos juntar, no sé, una fecha. Por ejemplo, hoy es 22. 22, coma, del 5, coma, 2024. Y en cada, digamos, elemento los va a unir con un guioncito. Me va a quedar un formato tipo fecha. Fíjense. Lo corremos y me queda acá con formato tipo fecha utilizando join. Ahí ustedes pueden también encontrarle la utilidad. Bien, bueno, estamos ahí sobre la hora.
Bien, Karen, acá lo de la posición 7, bueno, explicamos rápidamente. En el código este, lo que hace es fin encontrar la posición. Acá tenés un string y fin, o find, encuentra el primero. Y cuando utilizas rfind, encuentra el último. Acá le pasás un string también. Está bueno porque podés buscar un string dentro de una cadena de texto más larga, un string más largo. Bien. Y luego les muestro acá el desafío de la clase 9. Dado el archivo de personas.csv, acá lo tienen para descargar, archivo de texto separado por comas, abrir el archivo con Python y utilizar el método split para devolver cada línea del archivo por consola. El archivo .csv se puede descargar. Bueno, ahí tienen para que ustedes lo puedan hacer. Es un código bastante cortito y lo pueden realizar. Ya les expliqué el método split y si no lo tienen acá en el apunte como para que ustedes lo puedan probar. ¿Sí? Es básicamente eso el desafío. A ver, me voy por acá. No debería ser la posición 2 y acá la posición 2 no, porque acá cada letra ocupa una posición. Acá, mira, donde estoy yo es el 0, la Q el 1, la U el 3 y así hasta que llega acá y es la posición 7. O sea, cada carácter tiene una posición. Por eso no es la número 2. No toma, digamos, en ese sentido no cuenta toda la palabra. Bueno, gente, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay, ya pueden. Ah, buenísimo, Karen. Pueden escribir el nombre del apellido. Bien, ahí van escribiendo. Para la asistencia. Les agradezco muchísimo que se hayan podido sumar. Nos estaremos viendo la clase que viene. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.